No, no te preocupes, Vicente, por favor. Son cosas que se presentan todos los días, pero aquí estamos y, como tú dices, hablar de un caso que está por cumplir 7 años. 7 años en los que han muerto 3 padres de familia y que, si bien, mira, hay avances leves, hay que decir eso, son muy leves, porque la investigación del caso debió empezar de cero y más allá de lo que podamos decir, hay que resaltar que mientras no haya la captura de Tomás Cerón de Lucio, mientras el exprocurador Jesús Murillo Caram se pueda pasear por las calles de este país libremente, todo será en vano. Mira, son los 2 personajes clave del caso Ayotzinapa y de la verdad histórica que fabricaron. Uno fue el arquitecto Tomás Cerón de Lucio y el otro validó esa verdad histórica cuando había dudas, cuando había señalamientos científicos de que no era así. Entonces, mientras no haya la captura de Tomás Cerón de Lucio, que, como dices, está refugiado en Israel, y mientras el exprocurador Murillo Caram camine por la calle como si nada hubiera pasado en este país el 26 y 27 de septiembre, la investigación será incompleta. No habrá justicia mientras estos 2 personajes, y claro, y otros que participaron con ellos en la investigación amañada que hicieron, mientras pase eso, habrá una sombra de sospecha, y tiene que haberla en la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Me parece que ellos 2 son la clave para entender y para darle salida al caso. Mientras, lo que se haga va a ser incompleto y a veces hasta inútil, porque ellos la fabricaron, porque ellos inventaron, porque ellos pusieron la investigación bajo un manto de sospecha, bajo un manto de una verdad que nadie puede reconocer. Mi querido Paco, ¿qué tan lejos estamos? O sea, yo sé que te pongo en aprietos con esta pregunta, pero ¿qué tan lejos estamos de conocer la verdad cuando, insisto, hay personas que siguen defendiendo esta mentira llamada la verdad histórica, aunque suene contradictorio? Qué bueno que tenemos a Alejandro Encinas y a funcionarios comprometidos con llegar hasta el fondo de la investigación, hasta el fondo, ir hasta lo último, como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero yo pregunto, ¿se puede llegar a una verdad cuando mi lógica me dice que todavía hay funcionarios del sexenio anterior, solo tal vez, involucrados en la investigación? Porque no me quiero imaginar que cambió el sexenio y cambiaron todos los involucrados, porque hubo muchísima gente involucrada en esto, desde autoridades que detuvieron y torturaron, desde peritos. Estoy hablando de cientos, si no es que miles de personas involucradas. Mira, Vicente, a mí me parece que estamos no lejos, estamos a años luz de verle algo de claridad al caso Ayotzinapa, que es una desaparición masiva o un secuestro masivo y una desaparición forzada. Me parece que estamos muy lejos. Recuerda, todavía tenemos a la guerra sucia que no se ha resuelto nada. Tenemos a Tlatelolco, tenemos a los halcones, tenemos un pasado que los priistas y luego los panistas se empeñaron en ocultar, se empeñaron en tapar, en no darle salida. Y el caso de Ayotzinapa es curioso porque se enmarca justo dentro de las administraciones y la historia priista. No era una novedad. A ellos no les interesa conocer la verdad y tuvieron años para taparla, para ocultarla, para fabricar la verdad, para amañar las investigaciones. Así que mira, empezar de cero es peor ahora por todo el trasfondo que hay,
por todo lo que hicieron, no solo sembrar pruebas que está demostrado, sino además torturar la participación activa de Tomás Cerón de Lucio, el titular de la Agencia de Investigaciones Criminales o la FBI de México. Está documentado que es un tipo oscuro, sucio, lo mismo que Murillo Karam, mira, uno de los hombres más ricos de Hidalgo, gracias a su participación política en el PRI. Es decir, me parece que estamos muy lejos. Qué bueno que hay algunos avances, pero me parece que estamos lejos. Pero mira, ahora me parece que estamos un poco peor porque hay una participación internacional, y hay que decirla abiertamente, la de Israel, que me parece que es una participación oscura, un país que se ha vuelto un refugio de criminales. No solo está Tomás Cerón de Lucio, cuya participación en la tortura y en la desaparición de los estudiantes está documentada, en ocultar, en fabricar pruebas. No, mira, está Andrés Roemer, el asesor de la campaña de Salinas, de Gortari. Es decir, mientras Israel no participe y no haga lo que ha hecho, que se ha convertido en un país semidios para castigar con severidad diplomática a algunos países que se oponen y cuestionen su política sangrienta y bélica con Palestina, pues no lo vamos a resolver. Tomás Cerón de Lucio es un personaje clave. Israel solo se ha metido como un personaje clave o un país clave para darle salida a este entuerto y criminal que fabrica el PRI, que esconde y que oculta Peña Nieto. Es decir, mientras Israel no dé luz verde para extraditar a Tomás Cerón de Lucio, más allá de que no haya tratado de extradición, más allá de todo, mientras no dé luz verde, va a ser muy complicado. Y hay que meter a Israel. Él se metió solo. Sí, se ha convertido un país que fue víctima de genocidios, ahora oculta a un genocida y oculta y esconde a un violador. Es decir, no solo en nuestro país, mira, hay muchos casos. Israel se ha convertido en un país bélico, ¿sí? Una nación que no existía hasta la Segunda Guerra Mundial, de pronto despierta para hacerse un gigante, pero igual, un gigante guerrero, que avasalla, que asesina, y ahora, pues que esconde criminales también, que tienen algunas dudas de que Tomás Cerón de Lucio pudiera ser algún perseguido político. No, hombre, eso que se lo cuenten a quien quieran. Israel se ha convertido en un refugio de criminales, hay que decirlo abiertamente. No es por este caso. Y se ha convertido en un país que premia abiertamente a países que apoyan su política bélica con Palestina. Y hay que ver nada más el caso de Guatemala. Sí, mientras no tengamos a Tomás Cerón de Lucio en este país, el caso de Ayotzinapa va a ser una herida abierta y nos va a mostrar que todo el clamor con el que se movían Murillo Karam y Tomás Cerón de Lucio es una trama siniestra, una conspiración de silencio, una desaparición, un secuestro y una desaparición en la que participaron los 3 niveles de gobierno, incluido el ejército, que se empeñan, que van a callar y que quieren acallar los exfuncionarios y que tienen herramientas para hacerlo. ¿Por qué? Pues porque escondieron todo y porque después de que ganó Andrés Manuel López Obrador las elecciones, tuvieron tiempo de esconder, de desechar, de manipular y de deshacerse de todo lo que los pudiera implicar en la desaparición de los 43 estudiantes y el asesinato de 3 más, uno de ellos desollado en vida. Julio César Mondragón Ponce. Así es. Maestro Paco Cruz, déjame, más allá del caso Ayotzinapa, preguntarte también sobre otro caso. ¿Tú crees, y te lo pregunto porque eres el autor de García Luna, El Señor de la Muerte, este libro que sigue circulando en librerías en nuestro país, y creo que es importante escuchar tu opinión? La guerra contra las drogas de Felipe Calderón terminará siendo juzgada
junto con el protagonista, obviamente, Felipe Calderón, en la Corte Penal Internacional. Te lo pregunto porque estoy leyendo algo muy interesante. Lo firma Jacobo Dayan, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Es investigador, activista, columnista y consultor tanto en México como en el extranjero, y lo publica en Animal Político, con las reservas que eso signifique. La guerra contra las drogas a la Corte Penal Internacional. Dice: la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció hace unos días, después de 3 años de examen preliminar de la situación en Filipinas, que existe una base razonable para pensar que se ha cometido crímenes contra la humanidad y que por ello deciden abrir una investigación. Los crímenes investigados están relacionados a la campaña de guerra contra las drogas emprendida por el gobierno filipino de Rodrigo Duterte. Desde julio de 2016, miles de personas han sido asesinadas por su supuesta participación en la venta o consumo de drogas. Algunos de estos asesinatos han ocurrido en enfrentamientos entre grupos relacionados con las drogas y otros como ejecuciones extrajudiciales en las operaciones antinarcóticos como una política de Estado. Imposible leer las conclusiones de la Corte Penal Internacional y no pensar en el caso mexicano, donde la narrativa oficial y los hechos apuntan exactamente en la misma dirección. En ambos casos, Filipinas y México, se trata de ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil como parte de una política y con absoluta impunidad. Los jueces de la Corte Penal Internacional afirmaron que los miles de asesinatos en Filipinas en la llamada guerra contra las drogas no se tratan de una legítima aplicación de la ley ni que se trate de excesos, sino que constituyen crímenes contra la humanidad. La Corte Penal Internacional investiga y sanciona a los máximos responsables y opera de manera complementaria a la justicia local, es decir, solo tiene competencia cuando la justicia nacional no puede o no quiere operar. En el caso mexicano tenemos cientos de miles de personas desaparecidas, asesinadas y torturadas por parte de fuerzas del Estado, grupos criminales y de ambos operando en colusión. La impunidad es prácticamente absoluta. A los altos mandos criminales y del Estado nunca se les investiga por estos crímenes. Hasta ahí voy a leer de esto que publica en Animal Político Jacobo Dayan. Por eso te pregunto, ¿tú ves el tema de la guerra contra las drogas en México también atraído por la Corte Penal Internacional, como parece que se va a hacer o como se está haciendo con el caso de Filipinas y de Rodrigo Duterte? Mira, Vicente, hay elementos de sobra para que la Corte Penal Internacional atraiga el caso México y en especial siente al banquillo de los acusados a Felipe Calderón Hinojosa con parte de su gabinete de seguridad que encabezaba Genaro García Luna. Hay todos los elementos. Mira, lo hemos dicho en alguna otra entrevista, en alguna otra participación. En el sexenio de Calderón se documentaron 72 matanzas colectivas. Hubo de todo prácticamente. Hubo violación a los derechos humanos, desapariciones, crímenes de lesa humanidad en los que Calderón está involucrado, como presidente lo sabía, debió haberlo sabido. Sí, no se le escapaba, él no puede pasar por ignorante, no puede pasar, mira, diríamos en México, no puede pasar como un pendejo porque no lo era. No lo era, son crímenes que deben mover a la indignidad, sí, que deben indignarnos todavía. 72 masacres, y hay cualquier cantidad de crímenes, pero mira, recuerda un pasaje que vimos alguna vez. Él autorizó la compra de los llamados localizadores de ondas cerebrales de droga, que no eran más que un juguete con el que encarcelaron a más de 5,000 personas, a más de 5,000, él y Genaro García Luna, y al que se prestaron jueces, magistrados, ministros. Sí, hay elementos, no son sospechas, hay elementos para enjuiciarlo en la Corte Penal Internacional. Calderón es un tipo que debe pagar por los crímenes de guerra que cometió, porque él declaró la guerra, él la declaró. ¿Y la declaró para qué? Justamente para actuar como eso, impunemente.
impunemente, actuaron con impunidad, actuaron con todo. El ejército participó, ya no digamos las policías federales que controlaba García Luna, que se convirtieron en cuerpos criminales, en cuerpos de asesinos. Hay todos los elementos para llevar el caso, que ya está uno allá, hay elementos para enjuiciarlo y para encarcelarlo. Calderón debe pagar por todo el daño que le hizo a este país cuando, llegando a la presidencia, declara la guerra contra el narcotráfico en Michoacán, aunque después lo ha negado, pero el tipo es artífice de crímenes de lesa humanidad, los permitió, los toleró, y si no, hay cosas que no se prueban porque todo descansa en la cadena de mando, pero él es responsable de cientos de miles de muertes, o decenas de miles de muertes. Él es responsable. Él era el presidente en un país en el que el presidente era Dios. Él era Dios. Así se erigió. Y así erigió a García Luna en un semidios. Así que sí hay elementos para llevarlo por tortura, por desapariciones, por asesinatos, por crímenes de lesa humanidad. Sí, Calderón debe estar sentado allí. Lo mismo que Enrique Peña Nieto, Lo mismo. Ayotzinapa es un claro ejemplo, una decisión presidencial que se pierde en la vaguedad. Pero eso nos muestra todo lo que pasa. Precisamente para ponerle la cereza a este pastel de este análisis que estás haciendo con tus opiniones, el colega Jorge Armando Rocha, a quien usted ve a las 2 de la tarde de lunes a viernes aquí en Sin Censura, subió aquel video en el que Felipe Calderón elogiaba a Genaro García Luna, ahora que el gobierno de México va por los millones de dólares en Estados Unidos de García Luna. Bueno, pues se ve a un Felipe Calderón reconociendo y defendiendo como su líder policíaco clave para iniciar la transformación profunda de la Policía Federal a Genaro García Luna. Y le agradezco la confianza a Javier Herrera Valles, quien fue perseguido por denunciar las corruptelas de Genaro García Luna. Terminó en prisión, fíjese, ese fue el premio que recibió por denunciar la corrupción. Fíjese, me arroba y le agradezco a don Javier Herrera Valles. Dice: te avisé, Felipe Calderón, que Genaro García Luna trajo la corrupción a la Policía Federal. Afectaste a los verdaderos policías con tu omisión y premiaste la corrupción. Y a lo que dice Álvaro Delgado de que van por la lana de Genaro García Luna, dice Javier Herrera Valles: y sigues tú, Felipillo. Espero que opines algo a tu favor, si es que tienes vergüenza. Di cuando menos que no sabías lo que hacía Genaro García Luna. Le agradezco mucho a don Javier Herrera Valles que me arrobe en estos comentarios. Estamos al pendiente, lo buscaremos para platicar con él aquí en este espacio libre como el viento. Maestro Paco Cruz, pues cerremos invitando a la gente para que siga buscando el libro precisamente de García Luna, El Señor de la Muerte, para que te siga apoyando en redes sociales, querido maestro. Sí, gracias, Vicente. Mira, nada más, lo último antes de que me vayan a visitar a Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Las masacres y las desapariciones y señalamientos como los del comandante Herrera Valles muestran cómo actuaron las administraciones del PRI y del PAN, con mucho odio y con muchos rencores para este país. Vicente, muchas gracias y hasta la próxima. Te mando un abrazo. Busquen a Paco Cruz en Twitter y en Facebook. Por lo pronto, aquí nos vemos en la próxima.